Primero, la pregunta: ¿necesitan los pedagogos sociales una ética? Casi todos los grupos profesionales se formulan actualmente preguntas éticas. De esta manera, al revisar la literatura, uno encuentra un amplio espectro de temas éticos abordados desde diversas disciplinas. Consecuentemente, conceptos como moral técnica, ética económica, ética social o bioética se han difundido ampliamente. Ejemplificara esta tendencia la importancia que se ha dado los imperativos éticos económicos, así como también a las preguntas, los pensamientos y las delimitaciones éticas para la investigación científica, sobre todo en el terreno de la técnica genética y las investigaciones del cerebro. En este contexto surge como dilema de la fundamentación ética de la praxis de la pedagogía social. El grupo profesional de los pedagogos sociales se ocupa aún poco de las preguntas éticas. En la actualidad existen esfuerzos por crear códigos éticos para pedagogos sociales. Tal vez resulten a los pedagogos sociales muy obvias las preguntas éticas que surgen en el marco de su actuar, como para considerar que éstas debieran ser discutidas extensamente. Tal vez su modo implícito de tratar con los problemas éticos constituye el valor de su ética. Es posible que los pedagogos sociales perciban la vida de forma pragmática, teniendo que improvisar y frecuentemente sobrecargados de trabajo, de manera que su actuar no les queda mucho tiempo libre para fundamentar y legitimar lo que hacen. Por medio de su trabajo se encuentran los pedagogos sociales frecuentemente tomando el pulso a los tiempos y haciendo lecturas sismográficas de los problemas de la humanidad. Los pedagogos sociales inventaron la supervisión para la reflexión de la disciplina, cosa que hoy está siendo también utilizada por otros grupos profesionales. En las supervisiones, los pedagogos sociales se dejan observar por supervisores, se dejan evaluar por un extraño, lo que posibilita procesos de reflexión efectivos. La pedagogía social ha implantado con la supervisión una observación de segundo orden sobre su praxis e institucionalizado al supervisor como el observador del observador. Esto antes de que cibernética de segundo orden fuera pensado teóricamente. Es un aspecto que explica un poco más antes esta conexión. Es posible la sospecha de que la ética es para los pedagogos sociales algo demasiado obvio como para que tengan que hablar explícitamente de ella. La pedagogía social es una disposición materna en una sociedad patriarcal.
Las participantes del movimiento cívico de mujeres que fundaron la pedagogía social en el siglo pasado y que después de la Primera Guerra Mundial hicieron de la ayuda una profesión, definieron su ideal ético como maternidad. Con ayuda de los principios de la maternidad quisieron fundar su trabajo comunitario, es decir, la pedagogía social. Bert Brecht, en su obra El Círculo de Tiza Causánico, nos alerta respecto de que la persona materna es especialmente importante para la educación y que esta postura materna como principio ético no debe estar solamente ligada al sexo femenino. Quien quiera reformular positivamente algunos de estos pensamientos que suenan como pasados de moda podrá darse cuenta de que los mismos siguen presentes en sobrios conceptos que utilizamos en nuestras reflexiones sobre nuestro actual metodológico. Los ejes centrales de la metodología son más o menos en la línea del padre Esteban en la ponencia: empatía, empoderamiento, participación, etc. Tal vez corran efectivamente los pedagogos sociales el mismo destino que las madres que normalmente ayudan sin preguntar y sin buscar en detalle los fundamentos de su actuar ético. Niños, jóvenes, migrantes, cesantes, mujeres maltratadas, excluidos, gente sin techo y otros clientes de los pedagogos sociales sencillamente están allí, existen, claman y necesitan ayuda. La mujer se ha comprometido alguna vez con esta tarea y ahora debe continuarse con ella. Esta forma ingenua de abordar y asumir la ética, aún tan frecuente entre los pedagogos sociales, tal vez pudiera guiarnos hacia una alternativa en el trato con una ética que me gustaría llamar ética implícita. Se puede reconocer que la reflexión sobre la ética puede ser útil e importante para el actuar en la pedagogía social. Si mismo considerados solo tuvieran valor para mí, entonces me podría dar por satisfecho en cuanto a mí mismo. Sé, en efecto, que mis observaciones son solo las observaciones de un observador de entre muchos otros observadores. Soy un observador que parte de su propio punto de observación, atravesando el punto ciego de su mundo ético, sin poder verlo, para observar y calificar la pedagogía social. Si mis observaciones no fuesen útiles, pueden dejarlo de lado. Cada uno hará sus propias observaciones que serán más útiles para su propio desempeño. Moral y ethos describen desde la antigüedad la vida buena. En el siglo XVIII se comenzó a observar el comportamiento ético más frecuentemente como moral y así también de forma más científica. Al derrumbarse el fundamentalismo cristiano, el esfuerzo se centró en encontrar nuevas legitimaciones para la moral. Una de las primeras fue la teoría del derecho natural. En la disciplina académica en la que se dio esta producción de conocimiento de esa llama ética, le había precedido una tradición de más de los 1000 años que ha entendido bajo el concepto de ética la enseñanza del ethos como forma de perfección de la vida natural. La ética se ha transformado hoy en un problema, pero es cierta esta afirmación. En el caso de los pedagogos sociales, esto parece no ser verdad. Cuando un pedagogo social actúa,
observando a otros y observándose en sí mismo, puede darse cuenta de que las personas demandan de manera implícita un comportamiento ético. A esto mismo responde, por ejemplo, la frecuente queja de cómo puede actuar él de manera tan malvada. Lo que se ha vuelto cuestionable son los fundamentos éticos que legitiman el actuar del pedagogo social. Entonces, él mismo puede seguir indicando y se podrá dar cuenta de que la mayoría de los que reciben su ayuda, sus colegas y tal vez él mismo, ya no creen que la religión sea fundamento de la ética. También podrá comprar que la idea del derecho natural es demasiado abstracto como para poder fundar la moral del diario vivir. Además, cuanto ella ya ha sido puesto de duda. Por otra parte, la mayoría de las personas no desea que un sistema legal establecido por un parlamento se inmiscuya demasiado en sus vidas privadas. Los movimientos de liberación modernos adolecen por su carencia de fundamentos en los que puedan fundar una nueva ética, imperativos éticos que prescriben un deber a todas las personas no son factibles en los tiempos de la nueva confusión. Es una palabra de Habermas, de la modernidad o postmodernidad. En efecto del tiempo, volveré sobre esto en la segunda parte de mis reflexiones un poco corto, en la que haré referencia de la legitimación y entrega de sentido de la pedagogía social en el contexto de los desarrollos sociales globales. Pero la segunda parte es un eje central por la fundamentación de la ética social, en la pedagogía social para mí, es la libertad y responsabilidad en una casuística ética, algunas reflexiones en esta parte. Luego de estas observaciones previas hay que discutir un problema fundamental de teoría del conocimiento para abrir el acceso a una legitimación ética. Lo hago apoyado en Ludwig Wittgenstein. Él prepárame para tratar el tema de una ética para la pedagogía social, me di cuenta de que en realidad había elegido un tema imposible, puesto que volví a encontrarme con la sexta proposición del Tractatus Lógico-Filosóficos que Ludwig Wittgenstein escribió en el año 1918, proposición con la cual ya me había encontrado durante mis estudios de teología y filosofía. En ese entonces, 1979 hasta 1961, me había motivado mucho esta proposición en relación con preguntas de las ciencias naturales y la técnica a la teología. En una investigación conjunta con mi profesor guía de doctorado, el teólogo fundamental y científico de las religiones, el profesor Norbert Schiffers, de Ratisbona, es muy conocido en Cochabamba, es un doctor honoris causa de esta universidad, ya que ella era útil para mi trabajo de entonces. Más tarde, esta proposición desaparecido de mi memoria. En este contexto, recuerdo muchos debates con algunos colegas que en esa misma época trabajan en Ratisbona en sus tesis doctoral en la Cátedra de Teología Fundamental. Quizá nos entendemos tan bien porque algunos éramos de primera profesión, como yo, ingenieros, y conocíamos por experiencias el pensamiento de la acción
de las matemáticas y de las ciencias naturales y exactas. Wittgenstein, un guía de mis reflexiones, habla de los valores y dicen: está claro que la ética no se puede expresar. En realidad, podría terminar aquí mi exposición y podría hacerlo contra otra cita de Wittgenstein, la última frase del mismo tratado: hay que guardar silencio sobre aquello de lo que no se puede hablar. Se ve que me he puesto a mí mismo en un dilema. Por una parte, encuentro esclarecedora la frase de Wittgenstein sobre la ética. Por otra parte, me he dejado desafiar a reflexionar sobre la ética en la pedagogía social. Me encuentro en una típica situación paradójica. Si hablo sobre ética, hago algo que según Wittgenstein es imposible. Por otro lado, si hablo no sobre el tema, entonces me estoy comportando con los participantes de este seminario de manera inaceptable. Por lo tanto, no me queda más opción que situarme en el centro de estas paradojas y tratar de decir algo sobre la ética de la pedagogía social sin referirme a la ética en sí, al igual que un estudiante de Zen, quien a la pregunta ¿acaso el maestro que se ha escondido tiene carácter de Buda recibe como respuestas un koan, expresa lo que es indecible. Entonces, entendémoslo. Comencemos examinando el contexto en que Wittgenstein formuló esa proposición. En ese contexto encontramos el primer pensamiento ante una ley ética planteada en forma de un tú debes. Es qué y qué si no lo hago. Estoy convencido de que no a cualquiera se le ocurre el planteamiento de Wittgenstein. Prosigamos, por lo tanto. Esto está claro que la ética no tiene que ver con lo que comúnmente entendemos como castigo o recompensa. De haber, sin embargo, una forma de castigo ético y recompensa ética, pero estas se deben encontrar en la acción misma. En este citado es el núcleo de mi pensamiento por la fundación de la ética en la pedagogía social. Pero estas se deben encontrar en la acción misma. Con esta frase y sobre todo con las palabras de Wittgenstein, la acción misma, hemos llegado a un punto en que se me hace posible reflexionar sobre la ética en la pedagogía social y expresar los resultados de mis reflexiones y al mismo tiempo permanecer aferrado a la frase de Wittgenstein. Cito: es claro que la ética no se puede expresar. La pedagogía social se comprende a sí misma como ciencia de la acción y su objeto es la acción pedagógica en la sociedad. Ahora puede decir algo sobre la mencionada cibernética de segundo orden, es decir, sobre el observador de observadores. En mi opinión, la cibernética de segundo orden, según Heinz von Förster, ayuda
a manejar el problema en que me he metido, ya que ofrece nuevas e inesperadas soluciones al problema ética. La cibernética es una rama de las matemáticas y la técnica que se ocupa de los problemas del control, la recursividad y la información. La característica principal de la cibernética es la circularidad. En mi argumentación recurrido a algunas ideas de von Förster, es considerado como uno de los fundadores de la ciencia cibernética, físico austríaco, fue largo tiempo profesor de biofísica en Estados Unidos. Filosóficamente se ascribe al constructivismo radical. Su tío postizo, Ludwig Wittgenstein, influyó fuertemente en él. Ya durante su tiempo de estudiante tuvo contacto con el filósofo del Círculo de Viena. Estuvo también en estrecho contacto con John von Neumann, Norbert Wiener, Margaret Mead y Ivan Illich. Para los pedagogos sociales esto no es nada nuevo, porque desde hace mucho tiempo han pensado en interdependencias sociales, que ya en sus primeras imágenes fueron concebidas en formas circulares. Para la ciencia empírica, la cibernética fue una verdadera revolución, ya que fue un contra de los principios fundamentales del discurso científico que postulaba la separación entre el observador y observado. Detrás el principio fundamental de la objetividad al que se sienten obligados los científicos, las características del observador no deben intervenir a las descripciones de los observados. Con el respecto del tiempo, no habla sobre estos temas en la principia, hablo solamente en el fin de mi ponencia sobre los paradojas. Las paradojas son temas claves por la fundamentación de la ética en la pedagogía social. En otro autor importante es la teoría de la autorreferencia del sistema teoría de Ignaz Luhmann, es decir, por miedo a que el observador se vea envuelto en la observación o que él se implique en la investigación. Esta paradoja se prohibió en la ciencia. A más tarde, desde la aparición de la cibernética, sabemos que todas nuestras teorías científicas descansan sobre afirmación de fe y son solo posibles porque un ángel con una espada llamente mantiene alejadas las paradojas que surgen en el pensamiento circular autorreferencial. Las teorías científicas levantan comúnmente una pretensión de verdad. Trabajan según la lógica aristotélica con la diferenciación verdadero, no verdadero y correcto, falso. No pueden manejar paradojas. Bueno. Algunas conclusiones por los pedagogos sociales, en mi sentido, tiene una orientación en la constructivismo. El eje central es
Es por eso que a las personas que siguen este planteamiento se les llama constructivistas. Ambos tipos de teoría pueden ser sometidos a preguntas. Puedo entonces tomar personalmente una decisión. En ambos casos eliga la segunda posición. Era para concluir algunas páginas más. Ja. Desde esta perspectiva corresponde a mi mirada sobre la pedagogía social que las limitantes visiones del mundo, de la modernidad y la postmodernidad que se han vuelto inútiles sean cuestionadas o dicho más metódica y elegantemente sean provocados planificamiento. Estas preguntas críticas favorecen algo así como una solidaridad en la sociedad de comunicación de las personas despiertas y sensibles a las violaciones de los derechos humanos. A mi entender, por lo tanto, la pedagogía social tiene no solo la tarea de provocar, sino también de desarrollar, o mejor dicho, liberar, fortalecer, fomentar. Desarrollo significa también desarrollarse a sí mismo a través del desarrollo de las propias capacidades. Eso también se aplica para mis clientes a los que reciben mi tarea como pedagogo social. Los clientes se convierten así en sujetos de su propio desarrollo y no el objeto de mi trabajo profesional. La ética, en cuanto ética implícita en la pedagogía social, se convierte en sentido figurado en impulso para el coraje del desarrollo personal. Eso es lo que he llamado en otro contexto empoderamiento o empowerment. Se trata de que las personas encuentran su propia fuerza. ¿Cuántos nos entrenamos en nuestro propio desarrollo? Ayudamos a que otros puedan formar sus capacidades y talentos. Nuestra ayuda se convierte entonces en ayuda para la autoayuda. Bueno, en la segunda parte es en el DC, hablo sobre tendencias sociales globales y la responsabilidad social como desafío para la pedagogía social en una sociedad civil mundial. Son para leer más en el texto. Yo creo que es suficiente para hoy. Muchísimas gracias.